en tu nombre, Señor. Ministraré con temor y temblor tu iglesia, Señor. Compartiré lo que creo que tú has dicho a mi corazón, Señor. Y que a través de esta enseñanza tu pueblo, Señor, pueda encontrar en ti eso que tanto necesita, Señor. Que a través de los hombres que inspiran en la Biblia tantos testimonios, tantas verdades, tantas obras, podamos ser hoy nosotros ministrados por el poder de tu palabra, Señor. Hoy preparamos nuestro corazón y nos disponemos para atenderte, Señor. Habla, que tu siervo oye, Señor. Y permite que podamos hoy, Señor, recibir ese pan, ese manjar, y que sea para todos, Padre. Que así como el tema es enfocado en una intención, el tema pueda hablarnos a todos, Señor. Y podamos ser tocados por tu Espíritu al ministrar tu palabra, al ministrar tu presencia, Señor. Con todo nuestro corazón te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Dígale con sus palabras: yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón y te pido que me des entendimiento, que abras mis oídos, que abras mis ojos, Señor, y pueda pasar tu enseñanza por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos saben quién fue el hombre que mientras la barca se hundía y había una gran tempestad, dormía en aquella barca? Jesús. Será la respuesta de todos, ¿cierto? Jesús fue el único que dormía en una barca mientras se hundía y la tormenta se echaba a aquella barca. Pero la Biblia registra que hubo otro hombre también que dormía en aquella barca, ¿sí? Vamos a descubrir hoy a través de esta enseñanza, a través de lo que Dios va a ministrar, qué quiere Dios mostrarnos hoy en el nombre de Jesús. Y antes de contarles lo que creo que Dios ha hecho en mi corazón, quiero empezar con recordar un testimonio sobrenatural en mi vida. Y si alguno de ustedes tiene un testimonio, tendrá el micrófono abierto para que lo cuente, porque siempre lo hacemos para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace mucho tiempo estaba yo en un fuego de Dios, en un fuego del Espíritu. Era un líder apasionado por la obra, mano derecha de nuestro pastor principal. Coordinaba muchas cosas en la sede, coordinaba encuentros. Bueno, estaba en un fuego del Espíritu sobrenatural. Y una mañana, al levantarme y ir a mis funciones seculares, ¿qué es lo primero que uno hace cuando se va a bajar de la cama? ¿Ah? Buscar las chanclas. Está muy bien la respuesta. ¿Qué hace uno cuando se va a bajar de la cama? Ya buscó las chanclas. ¿Qué sigue? La toalla. O sea, desde la cama uno acostado de todo, organiza la toalla. Abrió los ojos, claro, porque no puede buscar la chancla y no abrir los ojos. Bueno, son cosas sencillas como para romper el hielo. A donde quiero llegar es que todo lo que ustedes dijeron lo intenté hacer, pero cuando me fui a parar de mi cama, caí al piso. Y de la nada sentí que las piernas no me respondían. Cuando caigo al piso empiezo a llorar desesperado porque intenté pararme y las piernas no me sostenían. Como pude, volví, me subí a la cama, me senté y intentaba mover los pies y los pies no los movía. O sea, sentía que había quedado como paralizado en ese momento. Y para mí fue un gran impacto. Era muy joven, estamos hablando de hace poco tiempo, pero mi reacción fue llamar a mamá rápidamente. Mamá me saca para una clínica, me hospitalizan y empiezan todos los chequeos. O sea, era una parálisis desde la cintura hacia los pies. No respondía absolutamente nada. En todos los exámenes que me hicieron los médicos, gracias, en todos los exámenes que me hicieron los médicos, los chequeos, hicieron exámenes en todo mi cuerpo, pero nada daba como resultado. Ya mi mamá preocupada, a mediodía los exámenes no mostraban, yo seguía con esa parálisis. Mi mamá le cuenta al pastor Félix, mi pastor principal, y ellos deciden ir a la clínica a visitarme. Ya estaba yo hospitalizado porque yo no reaccionaba, no podía caminar. Para sorpresa, recuerdo tanto en aquella clínica que estaba yo recostado, llorando, pidiéndole a Dios que me ayudara. No entendía por qué tenía esa parálisis. Los médicos decían que una parálisis se sufre por un aneurisma, por varias cosas, pero que mi cuerpo no reflejaba nada que hubiera pasado antes para que hubiese esa parálisis.
Pero recuerdo algo poderoso que mientras yo estaba acostado en esa cama pidiéndole a Dios, entra el pastor principal, me saluda con mi pastora y me mira a los ojos y me dice, sonriendo como él siempre acostumbra a hacer, me dice, tú sabes que esto es espiritual, ¿verdad? Y yo, como buen líder, mano derecha del pastor, yo le dije, Señor, mentira. Yo no sabía que eso era espiritual, yo estaba desesperado, yo estaba pidiendo que los médicos, cada que venían los médicos, trajeran los resultados y me mostraran qué eran, pero yo le dije al pastor, sí, pastor, yo sé que es espiritual. Entonces dijo el pastor, bueno, vamos a orar, sacaron la Biblia, y recuerdo que era un cuarto compartido de tres camillas, ¿sí? Había otra persona acá que vieron que me entraron a mí en silla de ruedas, y en los tableros le ponen a uno lo que estaba pasando. Entonces en el tablero mío decía parálisis severa, recuerdo que decía eso. Entonces las personas fueron testigos de lo que estaba pasando en mi vida. Entonces los pastores le preguntan a la señora que está al lado, ¿les incomoda que oremos? Cerramos la cortina, ¿no? Porque hay unas cortinas que dividían las camillas. La señora le dijo, no, tranquilo, si quieren también pueden orar por nosotros. Pero yo estaba en mi incapacidad, para mí era natural, para mí era una pelea interna querer caminar. No saben qué se siente no poder caminar. Si alguno ha experimentado alguna vez un accidente de tránsito o cualquier cosa, es un desespero interno. Pero el pastor con esa sonrisa me dice, ¿es espiritual? Y yo, sí, Señor, eso es espiritual. Entonces recuerdo que el pastor saca su pistola, ¿sí? La pastora saca su pistola y arrancan a orar. Cuando yo recuerdo que en la oración reprendieron el espíritu de parálisis, pero yo no sentía nada en mi cuerpo. Yo simplemente estaba sentado. Recuerdo que las piernitas me colgaban en la camilla, pues uno bien chiquitico, imagínate todo lo que había ahí para abajo, y me colgaban las piernas, pero no reaccionaba. Entonces el pastor pone las manos sobre mis rodillas y empieza a reprender el espíritu de parálisis, pone la mano en mi columna, reprendo y declaro que vuelve al estado normal en el que Dios te creó. Bueno, la oración sobrenatural. Amén. Aplaudieron, las personas están acá mirando lo que está pasando, pero mis piernas no reaccionaban. Ahora dice el pastor, necesito que te bajes de la camilla y empieces a caminar. Ahora, miren lo siguiente, estoy en una camilla alta, ¿no? Porque no era una cama, no me habían llevado a una cama todavía, sino que estoy en una camilla alta donde están esperando pues que haya un dictamen médico y te envíen o a un lugar donde te van a hacer exámenes o a una habitación, ¿no? Entonces, estamos en un lugar compartido. Resulta que para que yo pueda tocar el piso está muy alto y necesitaría mucha fe para brincar, ¿sí? Entonces me trae la escalera, las escaleras que dan en las camillas, me dice, necesito que te bajes y camines. Entonces yo lo volteo a mirar a él, yo le he dicho a él que era espiritual, ¿no? Él acaba de orar, pero yo no sentí nada, las piernas me seguían colgando, o sea, ellas se movían solas, ¿sí? Y él me dice, necesito que te bajes y camines. ¿Ya pasó? ¿Me va a cargar? ¿Me da la mano? No. Sosténgase en la camilla, bajas y caminas. Y allí es donde la fe se desarrolla y el poder de Dios se activa, donde tú logras vencer tu mente y activas lo imposible de Dios. Entonces mi mamá, como buena mamá, ay, venga, mi hijo, yo le ayudo. Ya el pastor había dicho, no lo voy a ayudar, tú te vas a bajar solo y caminas. Miren la orden que está dando. Entonces, como buena mamá, ella me toma por detrás y el pastor le dice, no, suéltalo que él se va a bajar. Ya reprendimos el espíritu. Pero yo no entendía lo que era espíritu de parálisis, o sea, estaba muy joven en la fe. Resulta que el pastor me dice, bájate, yo te doy la mano. Cuando él me estira la mano es como cuando uno le dice a los niños que se tiren en la piscina. ¿A usted le ha pasado que le está enseñando al niño a tirarse a la piscina y usted le dice, tírese? Entonces él cree que la mano está cerca, ¿no? Y cuando él se tira, ¿usted qué hace? Se corre a que él caiga, ¿cierto? Eso hizo el pastor, me estira la mano y cuando yo trato de poner el pie, quita la mano. Entonces cuando él quita la mano, la fe se activa de una y pongo el primer pie en el escalón. Cuando yo pongo el pie en el escalón, sentí el pie nuevamente, bajo el otro y empiezo a sudar frío de una manera impresionante. Logro bajar y cuando ya bajo, ahí sí me toman las manos y me dice, empieza a caminar por toda la sala. Entonces empecé a caminar y la señora, la buena señora que estaba acá atrás, empezó a llorar al verme caminar, mas yo no entendía lo que estaba pasando espiritualmente. Me dan la vuelta así como cuando pasan las plataformas que se levantan los paralíticos, ¿no? Entonces cuando entró la auxiliar de enfermería, le llamaron la atención al pastor, le dicen, ¿usted qué está haciendo? Claro, porque yo estoy conectado con, ¿cómo se llama lo que le meten a uno aquí?
el catéter, mamá va con la bolsa, el pastor va guiándome de la mano y mamá con la bolsa del suero, ¿sí? Y estaba con eso que le toman los signos vitales, ese cosito. Entonces había otro carro detrás mío, o sea, el carrito que va corriendo con ese aparato. Entonces imagínense el panorama para que cuando entra el auxiliar ve que va el pastor saliendo conmigo, va mi mamá atrás con las dos máquinas y yo voy para afuera caminando. Entonces claro, la señora en lo natural reacciona, le llama la atención y dice, ¿cómo se le ocurre? Y dice la pastora, ¿cómo se le ocurre a usted volverlo a llevar a la cama? ¿No acaba de ver que ya está caminando? Entonces la señora reacciona, ahí yo reacciono de lo natural a lo espiritual y entendemos que era un espíritu de parálisis que quería atormentar y gobernar mi vida, ¿sí? Entonces ya la señora que está llorando aquí, ya el pastor la atiende, la señora que entró se devuelve otra vez y llama al médico y le dice, mira, el paciente acá ya reaccionó sus piernas para que vayan y lo vean. Entonces entra el neurólogo, entra los otros médicos y me dan todo el dictamen y dicen, no, pues si ya caminó, que se vaya. ¿Qué vamos a esperar aquí? Yo, está bien, todos los exámenes habían salido en ceros, todavía salió uno, que se vaya. Cuando ya veníamos en el carro, decía el pastor, contame, Dieguito, ¿qué te pasó? Yo le dije, no, señor, yo no entiendo. Yo no entendía. ¿Tú sabías que era espiritual? Y yo, sí, señor. O sea, hoy estoy confesando que yo retuve que era espiritual y yo me estaba enfrentando a unos espíritus. Mentira, yo no conocía nada de eso, ¿sí? A donde quiero llegar con esa introducción es que Satanás intenta gobernar, molestar, afectar de una u otra manera, ¿sí? Pero gratis nunca lo hará. Siempre lo hace con un propósito. Amén. A veces para cobrar deudas o a veces para estorbar para que usted se endeude espiritualmente. No estoy hablando de economía, estoy hablando de deudas espirituales. Amén. Entonces, a veces uno va bien caminando en la brecha del Señor y Él estorba para que yo mengue, fracase, me retire, me aparte o cometa errores. O sea, deuda espiritual. Pero a veces uno cree estar bien, pero Satanás, que todo lo conoce, te está cobrando cosas, donde tiene autoridad, donde tiene cómo cobrarte y pone cosas para que afecten tu vida. Ahora, para finalizar el testimonio, aunque yo estaba agradando a Dios y estaba haciendo muchas cosas para Dios, yo tenía una deuda personal con Dios, ¿sí? ¿Y por qué le había abierto esa puerta a Satanás? ¿O por qué había puesto ese espíritu de parálisis en mi vida? Para hacerme entender que con el diablo no se jugaba. Estaba en mis apogeos donde estaba haciendo liberaciones por primera vez, estaba viendo la gloria de Dios, pero aunque Dios me respaldaba, habían cosas en mí que a Dios le desagradaban. ¿Entienden a dónde quiero llegar? Aunque yo veía la gloria de Dios y veía el respaldo de muchas áreas, Dios estaba buscando era santificar y consagrar mi corazón. Por lo tanto, en esa batalla espiritual, Satanás también me mostró su poder y Dios se lo permitió. El espíritu de parálisis no viene de Dios, viene de ¿quién? Del reino de las tinieblas. Entonces en el momento yo creía que Satanás me había estorbado la vida, que había puesto eso con un propósito de no permitir que yo siguiera predicando la obra. No, después fue que reflexioné por causa del Espíritu Santo y me di cuenta que había una deuda y que si la deuda no era pagada y si seguía en esa misma metodología, algo peor podría pasar. Se los aseguro, sentir que sus piernas no responden es algo que puede destruir la vida de cualquiera. Si no, si usted tiene personas que han quedado en una silla de ruedas, ustedes pueden preguntarles qué sintieron o qué vivieron en ese momento. Cuando sale el médico y dice, la ecografía o radiografía muestra que vas a quedar sentado en una silla de ruedas toda tu vida. Todas las personas sienten que su vida se parte en dos, que se destruye por completo, ¿sí? Porque damos por natural que nosotros caminamos todos los días, que es algo normal. Pero cuando algo en el cuerpo se afecta de tal manera que va a impedir que tu vida sea normal, la vida se quiebra por completo. Entonces, hoy empiezo con esta introducción por la siguiente razón, porque lo voy a llevar a un viaje que fue un viaje sobrenatural en la historia de la Biblia, donde un hombre nos va a mostrar que también dormía en una barca mientras el mar se estaba enfurecido, mientras la barca empezaba a hundirse, pero que Dios tenía también un propósito con él. Amén. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 63 y esta va a ser primera la rema de esta mañana. Isaías 63,
para llegar a la historia. Entonces, cuando pasan cosas adversas, mientras usted busca Isaías 63:10, cuando pasan cosas adversas en nuestra vida, no debemos decirle a Dios por qué, sino el para qué permite Él ciertas cosas en nuestra vida. Amén. Y al preguntarle al para qué, Él nos va a revelar si hay cosas que vienen porque Dios lo permite con un propósito o simplemente porque hay deudas. Isaías 63, versículo 10. Dice el Señor: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Amén. Póngala como un sello en su frente y vuelve y repita conmigo: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza del domingo pasado? Que hablábamos acerca de una puerta, cómo se puede convertir en amistad con Dios, a través del testimonio del médico Betancourt, ¿recuerdan? ¿Sí? Del loco de la celda 8. Los que no han visto la prédica, les sugiero que la vean, un testimonio de vida impactante. El testimonio del loco de la celda número 8, cómo Dios cambió y transformó la vida de ese hombre. Pero les hablaba acerca de cuidar nuestra vida para que no caigamos en esa enemistad con Dios. ¿Amén? Y hoy vamos a reforzar esa enseñanza porque Dios hoy quiere hablarnos algo a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Cuando nosotros hacemos enojar su espíritu, Dios se vuelve contra nosotros. Entonces, la Biblia narra que hay pecado, ¿sí? Que hay rebelión y que hay iniquidad. Son tres clases de pecados que todo ser humano carga. ¿Cuál es la rebelión? El pecado original con el que todos nacemos. Toda creación nace en rebelión con el pecado original, ¿verdad? Viene la iniquidad, que es el pecado que arrastramos por herencia de nuestros padres, y el pecado ya que a temprana edad usted y yo alguna vez activamos en nuestra vida, en alguna área de nosotros. Entonces, estos tres pecados que envuelven cualquier ser humano hacen referencia a un pecado o a una constancia de repetir y repetir el mismo pecado, y eso se le llama rebeldía. ¿Sí? Rebeldía. Los padres que están aquí, ¿saben cuando su hijo se pone rebelde? Y hay dos opciones: o afinar el juguete y darle más duro, castigarlo, disciplinarlo, o simplemente tener una conversa hasta que el niño sea liberado de esa conversa, ¿cierto? Pero cuando usted ha sentido que su hijo está en un momento de rebeldía, ¿es difícil o no es difícil? Uno empieza a hablar con todos los vecinos y dice: uy, no, me está pasando esto, mi hijo tan temprana edad con estas funciones, con esos sentimientos, con esos comportamientos, no me hace caso, me contesta, ya me levantó el palo de la escoba, quiere que yo barra, ya yo no lo puedo mandar a barrer. ¿Por qué? Porque empieza a generar en su corazón, ¿sí?, una identidad, un carácter diferente al carácter normal, pero que con juguete podría cambiar. Sí, porque en los tiempos de nuestros padres con juguete los arreglaron a todos, con mano dura, ¿verdad? Pero hoy, si hay mano dura puede ser malo, y si no hay mano dura también. Entonces hay que poder trabajar arduamente en esto que Dios nos está mostrando, pero vamos a hacer referencia a esta necesidad en el ser humano de poder permitir que en nuestro corazón siempre exista esa rebeldía. Y el hombre del que yo les hablaba, que dormía en una barca mientras se iba a hundir y el mar estaba enfurecido, se llama Jonás. ¿Alguno ha escuchado la historia de Jonás alguna vez? Bueno, quiero que me acompañen al libro de Jonás. No lo vaya a buscar en el Nuevo Testamento porque Jonás hace parte del Antiguo Testamento. Estamos en un desafío este año de que de aquí a junio toda la iglesia se haya leído toda la Biblia por primera vez en su vida. Estamos trabajando arduamente para que leamos la Biblia una vez, ¿sí? Quien se quiera unir a esa campaña, a ese ejercicio, a esa administración, lo estamos haciendo todos para que veamos la gloria de Dios en el nombre de Jesús.
Jonás capítulo 1. Vamos a recordar rápidamente el capítulo 1, la historia, para pasar al 2, que es donde vamos a trabajar hoy en esta mañana. ¿Ya estamos allí? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová, ¿estamos allí o están? Capítulo 1, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensaban que se partiría la nave. Imagínense en cómo el mar estaba embravecido, que eso era lo que estaban sintiendo los que iban dentro. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Recuerden que cuando hablas Dios con D minúscula, son dioses ajenos a Jehová. ¿Listo? Cada uno clamaba a su propio Dios. Y echaron al mar los enseres que pesaban en la nave para descargarla a ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire la Biblia cómo relata lo siguiente, ¿no? Cuando habla de Jesús, dice que Jesús dormía en aquella barca mientras el mar estaba embravecido. Ahora dice, quien está relatando, dice que esta belleza, este bellaco, como decían nuestros abuelos, se echó a dormir. ¿Usted alguna vez le ha dicho a su hijo rebelde: ¿usted qué has echado durmiendo? Uy, muchas hacen así. 10 de la mañana y están ahí foqueados, roncando, con la baba ahí en la almohada todavía, y usted abre esa puerta y ese cuarto oliendo a mico. ¿Qué es la primera frase que usted dice? ¿Qué has echado? Durmiendo hasta ahora. Eso estaba haciendo Jonás. Dormía. ¿Será que Jonás tenía fe y por eso dormía? No, aquí hay una historia que se trata de comparar a la historia de Jesús, pero este bellaco no estaba descansando en la fe del Señor. Él estaba deseando que la barca se hundiera. Desde ese momento, al haber decidido huir de la presencia de Jehová y coger un viaje diferente, su vida se había acabado y simplemente deseaba morir. Entonces el patrón de la nave bajó y se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Dígale al que tiene al lado: ¿qué tienes, dormilón? Si usted ve que se está durmiendo, pues esa palabra es para usted. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Ahora, miren lo impresionante. Dios con D mayúscula. A ver, hago un relato rápidamente. Están hablando entre ellos, ninguno conoce su Dios, ¿verdad? Al principio dice que todos ellos clamaban a sus dioses con D minúscula. ¿Por qué quien está relatando, quien está escribiendo, el escriba que está hablando del libro de Jonás, hace referencia a que Jonás, el Dios de Jonás, era Jehová? Porque lo muestra con D mayúscula allí. ¿Por qué nosotros, así intentemos pasar desapercibidos, siempre descubrirán que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón? El dormilón que estaba echado durmiendo en aquella barca había sido identificado por todos ellos y sabían que él seguía ¿a quién? A Dios. Pero que él seguía era una cosa, lo que no sabían era que él estaba huyendo de Jehová. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Entonces dijeron cada uno a su compañero: ya el dormilón se ha levantado y están todos nuevamente arriba, y le dicen: vení, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre el dormilón. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo, o sea, del pueblo de Dios. Temo a Jehová, Dios de los cielos, con D mayúscula, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Dijeron: ¿qué haremos ahora contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo aún más y más. Y él respondió muy fácil: tómenme, cárguenme. Imaginen el dormilón. O sea, en vez de tirarse el de la barca, la está embarrando, ¿sí? La barca se va a hundir por causa, él dice: no,
si quieren que el mar se aquiete, cárguenme. Estaba durmiendo. Ahora, se acaba de levantar y le dice, tómenme, cárguenme y échenme al mar. Te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, inocente, ¿por qué? Perdón. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pregunta natural o ilógica. Si el mar está bravo por Jonás, ¿por qué Jonás cuando cae al mar se aquieta? Pregunta natural e ilógica. ¿Sí? Hay una tempestad, un viento fuerte, acecha contra la barca, Jonás está huyendo de Dios, Dios lo prepara de esa manera. Pero Dios está moviendo ¿a quién? La tempestad que mueve el mar. ¿Y por qué cuando Jonás cae al mar, el mar se aquieta? Del dormitorio, ¿qué más? ¿Una qué? ¿Le iba a castigar? Vamos a ver. El mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ahora mire lo siguiente, versículo 16. Cuando ellos vieron que Jonás cae al mar y el mar se aquieta, rápidamente esos hombres que van en la barca reconocen ¿a quién? A Jehová. Ellos tenían otros dioses, pero en el momento de ver semejante milagro e impacto en lo que estaba aconteciendo, se convirtieron ¿a quién? A Dios por un rebelde, por un desobediente. O sea, fue de tanto impacto para ellos que ahora reconocen a Jehová, y no solamente lo reconocen, sino que hacen un pacto con él. Hay circunstancias, situaciones, cosas que están pasando a nuestro alrededor con un propósito. Todo en la vida nos ayuda para bien en cuanto lo creemos. No importa lo que pase, no importa lo que acontezca, no importa si sea bueno o malo, Dios con esto siempre tiene un plan. Lo ha demostrado toda su vida. Amén. Pero Jehová, versículo 17, tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La historia que conocemos es esta, ¿sí? Lo que hemos escuchado es que a los 3 días el pez vomita a Jonás y lo lleva nuevamente a cumplir el propósito de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo 2, detenidamente nos vamos a dar cuenta que Jonás la pasó re mal dentro del pez, ¿sí? No fue una habitación, no fue un dormitorio, no fue algo, no fue una experiencia que un hombre en la faz de la tierra pudiera haber vivido sin haber sido afectado su vida por completo, ¿sí? Dice en el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Recuerden que en el capítulo 1 los hombres le dicen a Jonás, dormilón, levántate y ora a tu Dios, pero él no lo hizo. Él viene a orar ¿dónde? Cuando ya hay consecuencias, cuando está dentro del vientre del pez, ahí sí le dio por orar. ¿Nos pasa a todos o no nos pasa? ¿Sí? ¿Alguna vez hemos vivido la misma historia de Jonás? Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. ¿Cómo hace referencia a Jonás el vientre del pez? Como el Seol. ¿Ustedes han escuchado alguna vez esta frase Seol o Hades en el Antiguo Testamento? Lugares espirituales de eternidad, donde las almas que mueren sin Cristo sufrían y los que morían en Cristo, pues agradando a Dios antes de que viniera Cristo, permanecían allí. O sea, el Seol o el Hades son lugares difíciles de tormento, ¿sí? Y esto es lo que él está tratando de mostrar, hace referencia a la experiencia que él tuvo dentro del pez. Yo pensaba, antes de leer detenidamente en el 2, que Jehová dentro del pez había cubierto a Jonás, ¿sí? Estamos hablando de que él está en el vientre, amén. Y si usted se imagina, o si usted pudiera pensar qué pasa en su vientre todos los días, se daría cuenta que nadie sobreviviría dentro del estómago de nosotros. ¿Por qué?
porque en el estómago se mueven muchas cosas beneficiosas y malas para nuestro organismo. Entonces, si hablamos del vientre del pez, yo siempre creí que Jehová había puesto en una cápsula a Jonás y lo había metido para que estuviera dentro de la barca, dentro del vientre del pez. Pero cuando uno lee el 2 detenidamente se da cuenta de lo siguiente. Mira, dice, él hace referencia que allí era como si estuviese en el Seol. Versículo 3, me echaste a lo profundo y en medio de los mares. ¿Cómo hizo Jonás para sobrevivir dentro del pez a profundidades donde los peces solamente pueden viajar? ¿Usted se ha dado cuenta que ciertos metros bajo el agua ningún ser humano podría estar porque se puede reventar? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entrar en cápsulas, submarinos o cosas especiales donde a través de tecnología succionan el aire especial para que usted pueda sobrevivir a profundidades más altas. Y él está diciendo, el bendito pez no se quedó quieto. O sea, él está diciendo, el pez siguió su naturaleza. Y si hablamos de un pez que se pudo tragar a Jonás, estamos hablando de un pez grande, que siempre lo han tratado de relacionar ¿con quién? Con una ballena. Sería el único que pudiera tragarse un ser humano y tenerlo quietico, ¿sí? En su vientre. Ahora, la pregunta es, ¿las ballenas hacia dónde viajan? Si fuese sido una ballena. Profundidades y siempre están en alta mar. Dice Jonás, ¿hasta dónde, Dios, me llevaste con esa bendita ballena? Profundidades y en una eternidad. O sea, en un lugar muy lejos de donde él había sido echado. Me rodearon las corrientes, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Resulta que por el vientre de la ballena pasa el agua. Y él está hablando de corrientes y está hablando de olas. ¿Qué quiere decir olas? Que cómo se movía la ballena a través de las olas. ¿Usted alguna vez ha ido a Buenaventura a ver el avistamiento de ballenas? ¿Sí? O por televisión lo ha visto. Cuando ellas salen y saltan, imagínense esa ballenita con Jonás dentro saltando y Jonás dentro. O sea, la ballena siguió su curso natural, es lo que está mostrando aquí. Y el curso natural de un animal tan grande en el mar afecta a cualquier ser humano. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon. Quiere decir que el agua del mar entraba en el vientre del pez. ¿Y cómo hacía él para respirar entonces? Me rodearon las aguas dentro del vientre. Me rodeó el abismo y las algas se enredaban en mi cabeza. ¿Saben qué son las algas? O sea que muestra que la naturaleza de la ballena es que mientras está navegando por su boca entra el agua, ¿sí? Y la devuelve o no sé por dónde la saca, eso no nos importa a nosotros. Lo que está diciendo Jonás es que todo lo que la ballena estaba viviendo afuera él lo vivía adentro. Algas, corrientes, olas, todo estaba pasando dentro de él. ¿Usted se imagina, alguno de ustedes ha montado en canoa, barco? ¿Sí? La experiencia más hermosa para unos, para otros es la experiencia más desastrosa. Porque los que sufren de vértigo, los que le da mareo el oleaje, pues no van a tener una experiencia bonita, ¿no? Porque al estar en una barca en alta mar o en una lancha o eso, al tanto moverse, pues desequilibra el cuerpo y la experiencia va a ser aburridora. No importa si salió la ballena o no, no dice sino vomitar. ¿Sí? Esa va a ser la experiencia para muchos. Ahora, de acuerdo al organismo, ahora miremos usted dentro de esa ballena, cómo se comportaría ese organismo por 3 días y 3 noches dentro de esa ballena. No estaba quieta, se movía todos los días. ¿Usted se imagina la zarandía tan tremenda que tuvo Jonás dentro? Atormentado. ¿Pudo descansar Jonás? ¿Dormía? Si había agua, corrientes, algas, ¿quién duerme? ¿Con qué se alimentó Jonás? Con las algas. O sea, él trata de mostrar detalladamente su experiencia. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste de mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.
Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Miren tan tremendo como una oración desde dentro de un pez llega a donde Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis con esto a la iglesia. Muchos de ustedes a veces piensan que Dios no los escucha. Pastor, ore usted, que yo sé que Dios a usted sí lo escucha. ¿Sí? Y es tanto el ruido dentro de nosotros, es tanto el estorbo que sentimos que Dios no nos escucha. Pero este hombre que desde que decidió huir de Jehová, compra su boleto para otro lugar, deseando no hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, ¿sí? Entrando en una barca que no le correspondía y deseando morirse desde el momento que arranca su viaje. ¿En qué momento pensó que dentro del pez podía hablar con Jehová? Porque deseando morirse no pudo morirse. Cuando él le dijo a los varones de la barca, echadme al mar, porque por causa mía ha sobrevenido esto, ¿qué estaba diciéndole o deseando Jonás en ese momento? Morirse. Recuerden que el mar está embravecido. ¿Quién sobrevive en un mar embravecido? Por más tiempo que usted logre resistir, 1, 2 minutos pataleando, chapuceando, a usted se lo traga el oleaje. O sea que Jonás salta de la barca con una intención: me voy a quitar la vida, pero no voy a hacer lo que Dios me dijo. ¿Están entendiendo? Me voy a quitar la vida. Pero deseando morirse, Dios había preparado una ballena o un pez grande que lo esperara. Que al tragárselo no lo masticara. Las ballenas tienen que masticar todo lo que entra para poder hacer digestión. No, ¿quién le abrió suficientemente la boca a la ballena para que no lo masticara? Y pasara intacto. Y al finalizar el viaje de 3 días y 3 noches, lo vomitara. Intacto. Vuelto una nada. ¿Ustedes se imaginan cuánto habrá vomitado Jonás en la ballena? O sea, la ballena sabe que lo vomitaba, pues. Pero aún la ballena obedecía ¿a quién? A Jehová. Decide la ballena seguir su curso, el pez hacer su curso, su naturaleza, pero dentro de su estómago había algo, había alguien que Jehová estaba tratando. Y aunque él deseaba quitarse su vida, Jehová dentro del gran pez estaba tratando su propia vida. ¿Usted se imagina que Dios tenga que llevarlo a usted dentro de un pez para que usted entienda cositas que no ha querido entender y hacer cositas que no ha querido hacer? ¿Cuántos días tendría que estar usted en la ballena para tomar decisiones que no ha querido tomar? Jonás, 3 días, 3 noches. Y escuchen lo siguiente, que es lo más impactante. No era para que Jonás hiciera o pidiera algo para él, porque a la final Jonás entró en toda esta experiencia porque Dios lo había mandado a predicar. No estamos hablando de que le estaba pidiendo algo a él, ¿me entienden? Le estaba diciendo, ve y predica a Nínive para que se arrepientan. Y él decide desobedecer. Ahora, si Dios nos dijera a nosotros, toma esta decisión, pero como Dios sabe que no la vamos a tomar y llevamos pasando tiempo en tiempo sin tomarla, ¿sí? Deja esto, hace rato nos lo pidió y no lo hemos hecho. ¿Cuánto tiempo cree usted que tendría que navegar en la ballena? Hágase esa pregunta. Esto fue un hotel 3 días, 3 noches. Deseando morirse, no lo logró. Es como la experiencia que muchas personas les ha tocado vivir, ¿no? Que han intentado quitarse la vida e intentándolo fracasan también y siguen vivos. Se tiraron de un puente, no se murieron, pero quedaron sin un pie. Siga sufriendo. Se tomaron tantas pastas, se intoxicaron y en ese momento llegó alguien y le salvó la vida porque lo llevó al médico y después se terminó enojado con una persona que lo llevó al médico porque su intención era morirse.
Vuelvo y hago la pregunta, ¿cuántos días cree usted que duraría su viaje dentro de la ballena para que usted decida hacer lo que Dios lo mandó a hacer? 3 días, 3 noches, la vida de Jonás. El poder que tiene el pecado en nosotros, la desobediencia y la rebeldía, nos lleva a unos desiertos críticos. Lugares donde Dios ha preparado para tratar nuestras vidas con un propósito siempre. Jonás hizo enojar a Dios. Ahora, él deseando morirse al caer al mar, su propia vida sería preservada por el mismo Dios. ¿Te has preguntado por qué Dios preparó ese gran pez en la vida de Jonás? Hay 2 cosas importantes. Primero, porque Dios siempre quiso mostrar su soberanía y su autoridad. Él es Dios. Amén. Y simplemente se hace lo que Él diga. Él es Dios. Desde todo el pueblo de Israel, creación, multiplicación del pueblo de Dios, siempre mostró su soberanía y su poder. Así que Jonás no quiso obedecer y Dios le dijo, lo vas a hacer. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? Yo te lo diré. Pero hasta que Jonás no reconoció a Dios dentro de aquel pez, Jehová no le dio la orden al pez que lo vomitara. ¿Hubiese podido durar más el viaje? No. El viaje hubiese podido tener más días en la vida de Jonás. Duró 3 días, 3 noches, porque ya su alma desfallecía. Ya no solamente su cuerpo, su físico y todo lo que estaba aconteciendo alrededor estaba afectado, sino que ahora su alma estaba siendo atormentada por todo lo que él estaba experimentando dentro de aquel pez. Y cuando ya mi alma es tocada por una situación o circunstancia, es cuando por fin se logra quebrar cualquier corazón. Hay una historia o una película, yo no sé si ustedes la han visto alguna vez, que se llama Cicatrices. ¿Sí? Es en especial para las parejas. Una pareja que peleaba mucho, se destruían, se querían separar, se destruían, se daban mala vida. Tuvieron un hijo, el hijo no los unió, los dividió más y era más trágico, más trágico. Uno de ellos era conocedor de Dios, creo que era la muchacha. Y Dios tuvo que tratarlos, permitiendo que su hijo perdiera la vida. Y la pérdida de la vida de su hijo les ayudó para que fueran restaurados. Se llama Cicatrices esa película. Una película que es muy dura y muy fuerte, porque habla la realidad. Hasta que mi alma no es tocada por completo, mi corazón no se quiebra. Y no solamente ahora, sufrían por su relación, su sufrimiento era ahora mayor, porque el hijo que tanto amaban ya no estaba con ellos. Pero fue tanto el propósito de Dios en tanta maldad, en tanta injusticia, que esto hizo que Dios pudiera restaurarlos. Antes no. Tuvo que tocar un hijo para que se pudieran restaurar. Entonces, primero, para que reconozcamos su poder, su soberanía y su autoridad. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado cuando pastores dicen de Dios nadie se burla? Claro, hay muchas cosas que usted puede hacer escondidas de los pastores, de sus padres, de sus mamás. Pero Dios todo lo sacará a la luz, tarde que temprano. Y no hay lugar donde yo pueda huir según esta enseñanza. Yo me puedo esconder con mi pecado, yo puedo tomar el celular para que nadie vea que yo estoy viendo pornografía, porque yo lo viví por mucho tiempo. Y yo me escondía de todo el mundo, pero no me escondía de Dios. Y cuando la pornografía daba el fruto en mí, me sentía el ser más miserable, como se sentía Jonás dentro de esa barca. Mi alma desfallecía, era incontrolable ese vicio, era algo que me gobernaba y me dominaba y me estaba destruyendo la vida por completo. Pero yo creía poderlo manejar, yo creía poder tener el control. Y todos los días era una distorsión. ¿Cuántas parejas no está destruyendo hoy el internet, las redes sociales y la pornografía? ¿Cuántos hogares no han sido cauterizados por causa del área sexual? Pecados que usted dice, no, Dios me ama con ese pecado. Yo no voy a decir que Dios no te ame, porque Dios nos ama a todos, ¿verdad?
Pero va a llegar un momento donde yo voy a hacer enojar a Dios, donde su Santo Espíritu que está en nosotros es tan contristado, es tan golpeado, es tan humillado, que dice en Isaías 63 que cuando el pueblo rebelde hizo enojar al Espíritu Santo, Dios ahora se volvió contra ellos. Y esto fue lo que le pasó a Jonás. Se enojó tanto Dios con Jonás porque no le obedeció, que lo más fácil fuera sido: Jonás, pues te vas a quitar la vida, te vas por una eternidad sin mí, vas a sufrir tú una eternidad. Pero Dios en el segundo punto amaba tanto a Jonás y tanto el propósito con Jonás, que simplemente lo llevó a dar un viaje. ¿Ustedes han escuchado alguna vez el viaje de la muerte o la ruleta? Que usted lo suben en un carro, lo drogan, le quitan las tarjetas, lo llevan a su casa para que entregue todo lo que tiene de oro, de plata, le esculcan todo a usted. Es el viaje, ¿no? La ruleta. Y al finalizar termina usted por allá muerto. No se le llaman así los viajes. Ese fue el viaje que Dios llevó a Jonás con un propósito. Mas lo amaba, no quería que su vida se perdiera. Y ahora Jonás, en el capítulo 3 y 4, para que se lo lean en casa, después de que el pez lo vomita, ¿usted se imagina la gastritis, la digestión que tuvo el pez después de aquel acontecimiento? Con Jonás dentro de él. Aún así Dios toma a Jonás y ahora le dice, después de vomitado, después de haber sido zarandeado, después de haber visto su vida, una gran gloria de Dios, porque nadie sobrevive dentro de un pez, solamente hay un hombre registrado en la Biblia que se llama Jonás. Ahora le dice Dios a Jonás en aquel puerto: ¿vas a ir a Nínive? ¿Vas a ir ahora sí? Le dice Jonás: está bien, ya no puedo evitar, tengo que obedecerte. Pero aún así el corazón de Jonás no había cambiado, porque vemos en la historia 3 y 4, capítulo 3 y 4, que Jehová vuelve y trata a Jonás, porque le molestó que Dios ahora hubiese cambiado su corazón. Él había levantado a Jonás para que le dijera a todo el pueblo que iba a ser destruido. Amén. Le dijo: ve y proclama que se arrepientan porque voy a destruir Nínive. Ahora que Jonás lo va a hacer, la segunda vez que lo va a hacer, Jehová dice que cuando Jonás salió y empezó a predicar, la gente se convertía. Dice la historia aquí que aquel rey le dio orden a todo el pueblo, a todos los animales que ayunaron. ¿Usted ha escuchado alguna vez que un animal ayune? Los animales ayunaron. Capítulo 3. ¿Usted que no le gusta ayunar? Los animales ayunan. Póngale cuidado. Y llegó, capítulo 3, 6, para que nos llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cisilio y se sentó sobre ceniza. Esto era un rito que tenían las personas para mostrar su arrepentimiento. Era cubrir su cabeza de ceniza, mostrando que estaban en un profundo momento de tormento, muchas cosas. Entonces dice: se cubrió y se sentó sobre su ceniza, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Fue un ayuno brutal. O sea, no fue un ayuno que usted está acostumbrado a hacer, ¿no? Que ayuna con Milo y durante toda la mañana no come nada, con café, juguito, para no deshidratarse. No, el rey dio la orden que ninguno tomara ni siquiera agua. Dice: no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cisilio los hombres y los animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ahora, ¿usted cómo le pide a ese perro que le gusta congregarse, ¿sí?, que se arrepienta de su mal? ¿Cómo le dice al gato que lo aruñó usted ayer que se arrepienta de eso que hizo? O ese animal que le gusta hacerse popó en las poltronas o se le orina en las cobijas. ¿Cómo le dice usted? ¿Cómo le da la orden al animal y le va a decir: no te voy a dar nada porque vas a ayunar de ahora en adelante? Y el ayuno va a cambiar tu corazón. La pregunta es: ¿un perro puede cambiar? Claro. Los animales tienen entendimiento y razonamiento, y si usted les enseña
dejan de cometer los mismos errores que cometen cada rato. ¿O no? ¿O no hay entrenadores que también pueden llevar a una perfección los perros? Los entrenadores. Pero lo más fácil es darle con el periódico al perro. Tenga, ¿sí? Y la abuela decía, cójale la cabeza al perro y úntesela en el chichi allí, en el orine, para que no lo vuelva a hacer. ¿Se acuerdan que así se corregían los perros? Y dele periódico, dele palo, dele pata, que se aprende. ¿Ellos aprenden a palo y a pata? Sí. Usted le da garrote a un perro y no lo vuelve a hacer. Ahí hay algunos que hay que darles bastante garrote hasta que aprenden y no lo pueden volver a hacer. Se sabe que los animales que entrenan la policía para el tema de las drogas y todo eso son animales que entrenan fuertemente, que no los dejan comer, no les dan amor, no los consienten ni nada, con ese propósito, para que desarrollen algo diferente. ¿Usted sabe que esos animales cumplen un ciclo en la armada y en la policía? Que cuando esos animales cumplen el ciclo, ahora ya los sacan de la policía y dicen vuelven a ser domésticos, ya no sirven para lo que los queremos. Pero un animal que puede oler las bombas, puede oler la droga, o puede oler cualquier cosa, o pueden las catástrofes identificar cadáveres por su olfato, son entrenados en un entrenamiento que a ellos les duele, donde el alma de los perros, de los animales, es quebrada por completo, no les permiten tener sentimientos. Esos perros no tienen sentimientos bonitos. Pregúnteselo a cualquier entrenador. Entonces aquí el rey le da la orden a todos los animales: cada uno clame a Jehová, para que Jehová cambie su ira. Los animales sabían que cuando no se les daba alimento no era porque se había acabado el razonamiento, ¿cómo dice razonamiento? La ración. No era porque se había acabado la ración, era porque el rey estaba dando la orden que tenían que ayunar. Y dice que todos ayunaron, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que todos se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios por el ayuno de los bueyes, gloria a Dios por el ayuno de las ovejas y de todos los animales que cambiaron la orden de Dios. Los animales ayunan si no lo sabían. Por eso cada domingo venimos a aprender algo nuevo. Ahora en el capítulo 4, cuando Jehová se arrepiente y le cuenta a Jonás que ya no va a destruir Nínive, ahora el enojado, ¿quién es? Jonás. Descarado, ¿no? Bravucón, bellaco, dormilón, que primero huye de Jehová, primero desobedece a Jehová, se esconde, pone en peligro mucha gente en una barca, no se tira de la barca, sino que dice tírenme si quieren. Obliga a una ballena que vaya y lo espere en el puerto, se lo trague y por 3 días lo tenga. Después la ballena lo vomita y ahora el enojado es ¿quién? Jonás, porque Jehová no destruyó Nínive. Es como cuando uno de ustedes está herido y Dios le dice perdona, y usted dice no. Quien me hirió fue él y hasta que él no venga yo no lo perdono. Bravucón. Dios dice que hay que perdonar, te pidan o no te pidan perdón. Pero Jonás está bravo ahora. Dice Jehová, no, 3 días de semejante viaje que le doy, hotel 5 estrellas y no cambió. Bueno, y en el capítulo 4, para que no me pase el tiempo, usted lo va a leer ahora en su casa. Lo que hizo después, dice que le puso un solazo. Jonás, viendo a lo lejos Nínive que no se destruyó, está por arriba en un monte bravo con Dios. ¿Alguno de ustedes se ha enojado con Dios?
¿Usted alguna vez se ha enojado con Dios? Aquí entre nos, sinceramente. Y él enojado viendo que Nínive no se destruía, ya rayaba el alba, no, ya llegaba la tarde, pero el sol era extremadamente fuerte. Y Jehová dice: voy a hacer crecer una calabacera, o sea, un arbolito, y le dio sombra, o sea, le quitó el enojo. Entonces, cuando él ve que de la nada, en ese monte, crece una mata o un árbol y le da sombra, dice la historia que Jonás se alegró y dijo: oh, gracias Dios. Descarado, ¿no? Está bravo con Dios, ahora Dios le da sombra y le da gracias a Dios. O sea, ¿somos igualitos a Jonás o no? Dice Jehová: no has cambiado. ¡Puf! Le da una orden a la calabacera y la calabacera se seca y se marchita. Y cuando se seca y se marchita, el sol empieza a afectar más fuerte. Y ya Jonás enojado, capítulo 4. Aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió ¿a quién? A Jonás. ¿El sol puede herirnos o no puede herirnos? ¿Alguna vez ha llegado a su casa sintiéndose insolado? Que te puede dar vómito, te puede dar muchas cosas. Sí, le puede dar muchas cosas a uno. Dice que él usó el sol ahora, o sea, miren, una ballena no lo cambia. Ahora le da orden al sol: sol, necesito que envíes una radiación mayor a aquel lugar donde está ¿quién? Jonás. ¿Cuánto tiempo uno puede estar fuera expuesto al sol? Un rato, porque ahí para allá o te da dolor de cabeza o tu cuerpo no resiste, viene una deshidratación. Dice la historia que no hay agua, no hay nada, está solo con la calabacera. Y lo hirió, y Jonás hirió el sol a Jonás en la cabeza, y él se desmayaba y volvió a desear la muerte. No, Jonás estaba salado, mano. Eso era una sal que tenía. Eso, o salado o terco, pero es que había una rebeldía que en él fluía. O sea, ¿se ha visto a alguien rebelde? Jonás. Y póngale su apellido: Jonás Acevedo. Ahora póngale Jonás y le pone su apellido. Y deseaba nuevamente la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero dijo Dios: no te voy a quitar la vida, eres tan valioso para mí. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte, porque la calabacera se había secado y ya no le estaba dando sombra y su cabeza estaba herida. O sea, el sol fue tan fuerte que quizás, no sé, dice que hirió la cabeza. Para que el sol hiela la cabeza, ¿qué cree que pasó? ¿Burbujas? ¿Le quemó el pelo? No sé. O sea, imagínese usted la cabeza expuesta a eso. Entonces dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, la cual no trabajaste ni le hiciste crecer, y en el espacio de una noche nació, y en el espacio de una noche pereció. ¿Crees tú que no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos de sus animales? Y allí acabó la historia de Jonás. Dios amaba tanto a Jonás que aún así cumplió el propósito con él. Yo vine a recordarte, iglesia, hoy que sabemos que no somos perfectos, que hemos cometido miles de errores. Nuestra vida quizás puede estar representando un fracaso hoy en muchas áreas. Que cuando nos tenemos que enfrentar al plan de Dios, sentimos cuán difícil es seguir a Dios. Muchos dicen: eso es para varones seguir a Dios. No es para varones, es para que se humilla a Dios, lo exalta. Yo no estoy parado aquí porque sea un verdadero varón, ni porque tenga más experiencia que muchos de los hombres aquí. Yo soy un niño para muchos. Simplemente aprendí a humillarme, porque cuando no me humillo, Él tiene preparado un pez, o usará el sol, o usará lo que quiera usar para tratar mi vida, porque me ama, porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Pero en el transcurrir, en el caminar, para que no nos perdamos, también quiere que cumplamos un propósito divino por el cual fuimos llamados.
y a Jonás le estaba pidiendo que predicara. Yo te aseguro que Dios a ti no te va a herir porque tú prediques, o porque seas un líder, o porque hagas la voluntad de Dios en una iglesia. Eso es un llamamiento diferente. Pero sí que sueltes la rebeldía, sí que sueltes la necedad que prospera tu corazón. Sí que tú digas: hoy llevo tiempo por esta misma línea y nada me funciona. Y Dios te dice: podré tenerte más tiempo en esa misma línea, en ese viaje, hasta que tú reconozcas quién soy yo. Y reconocer no es hablarle a Dios, reconocer no es hacerle una oración bonita a Dios, porque Jonás lo hizo dentro del pez y Jehová creyó y lo vomitó la ballena, pero su corazón no había cambiado. Las oraciones que hacemos de emergencia, ¿alguno ha hecho oración de emergencia? Dios, te prometo que si tú me sanas a mi hijo ahora, y se arrodilla uno, ¿no? Si tú me lo sanas, yo me caso. O sea, pacto contigo que me caso. Hemos hecho muchos pactos y muchas promesas en ese botón de emergencia para que Dios nos saque de situaciones. Te prometo, Señor, que si tú me das para pagarle a esos 5 gotagotas que me llegan todos los días, yo voy a ofrendar y a diezmar. Y Dios paga los gotagotas y tú te olvidaste de tu pacto, porque la rebeldía sigue allí. Sigue allí. Es una mata venenosa entre nosotros, el querer hacer el mal. O sea, insistimos todos los días en el mal, ¿sí o no? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios dice: no es justo con mis hijos, los que vienen aquí todos los domingos, los que me siguen, los que han creído, los que vencen el sueño, los que vencen la cama y vienen y se congregan y me buscan con todo su corazón, que sigan sufriendo. Yo puedo levantar una calabacera para que les dé sombra. Yo puedo enviar una orden a alguien para que te bendiga y llene tu casa de provisión, si ese es tu desierto. Yo puedo enviar una orden de un pastor, de un profeta, o mi palabra para que la sanidad venga sobre ti, si ese es tu desierto. Dios puede hacer cualquier cosa. Así como puede darle una orden a una ballena, así como puede mover el sol, puede hacer cualquier cosa Dios, por ti y por mí. Pero es la rebeldía. ¿O queremos más palo como nuestros hijos? ¿O queremos sentarnos con Dios y decir: Padre, no puedo con ese vicio, me domina, me controla, he dañado a muchos con lo que hago oculto, necesito soltarlo? Dios dice: acércate, no te voy a pedir nada, solamente acércate. Entre más cerca estés de Jesús, más santificados vamos a estar. Pero entre más apartados estemos de la santidad, más pecado florecerá en nosotros. Es lo único que nos pide. El ayuno. Si ayunaron las ovejas, los bueyes y todos los animales, ¿por qué tú no ayunas? Pastor, pero es que yo no peco. Aún sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, se cuenta como pecado. ¿Por qué no ayunamos? ¿Qué hizo cambiar la orden de Dios para que no destruyera Nínive? Que el rey le dijo a todos: ayunen. O sea, escúcheme en algo, con esto termino. Como una oveja, un buey, un burro, una gallina, dice todos los animales. Cuando el rey da la orden y dice todos van a ayunar, como ellos dicen: ajá, ok, vamos a ayunar. No vamos a aguantar hambre, ni quien nos cuida no nos volverá a servir comida. Ellos todos entendieron que tendrían que hacer algo especial para que Dios se arrepintiera de esa orden que había dado. Cuando usted ayuna, usted no aguanta hambre. Cuando usted ayuna, usted está muriendo ¿a qué? A su yo.
lo que produce el pecado, lo que produce la maldad, lo que produce la carnalidad. El pecado no es para vencer, el ayuno no es para vencer el pecado que nos gobierna. El ayuno es para vencer mi voluntad, que siempre me lleva a pecar, que es muy diferente. Cuando yo estoy en ayuno, en oración, estoy rendido a Dios, y por eso la maldad y el pecado no florecen. Pero si usted está ayunando para vencer el pecado, por eso es que muchos no ayunan, porque cree que no tienen pecado. ¿Qué se hizo el perro que se estaba congregando? ¿Se fue? Ahí está sentado. Es creación de Dios. Todos los animales ayunaron. Y esto fue tan grato para Dios. Todos ayunaron. Imagínense todas las mañanas. El ayuno no es aguantar hambre, el ayuno es morir a su yo. Entonces imagínense todas las mañanas las ovejas, los bueyes, todos adorando a Dios, con un hambre, con una sed, pero todos estaban adorando a Dios. Imagínense la gallina, tenía que alimentarse para poner los huevos. No hay, produzca huevos igual. Imagínense la vaca, tenía que consumir pasto o agua, lo que fuera, para producir leche. No puedes comer nada. Ok, ¿y cómo produzco leche? Prodúcela. Estaban en ayuno. Por eso dijo el Señor: cuando usted ayune, no se lo demuestra a nadie con su cara. Hay líderes que dicen eso, ¿no? Uy, no, Limar, usted me tienes ayunando. Dios mío, son líderes así, ¿verdad? Que he escuchado muchos líderes que dicen así: usted me tiene ayunando. ¿Quién le dijo que eso se hace? Dios quiere sacarte de ese lugar en el que estás. Pone a Jonás como ejemplo. Pone un testimonio en mi vida como ejemplo. Porque como les decía al principio, creí yo que era el diablo contra mí. Y no era el diablo contra mí, era el diablo recordándome que tenía algo conmigo. Por eso cuando Jesús le da la orden a Satanás después del desierto y le dice: apártate porque tú no tienes parte conmigo. ¿Y qué hizo el diablo? Le dejó. Pero cuando yo tengo deudas en el reino espiritual, estoy expuesto a muchas cosas. Amén. ¿Cuántos quieren ir a un viaje dentro de un pez? ¿Ninguno? El pez significa la prueba, situación, desierto, necesidad, vicio que te controla, o todo lo que hoy gobierna tu vida, que te está apartando del plan de Dios. Entonces yo quiero que tú lo identifiques primero. Identifica en qué pez has venido navegando por tanto tiempo. Hay pecados tan ocultos dentro de nosotros que usted puede decir: yo con ese pecado hasta mi muerte. Y Dios te dice: no, porque ese pecado te va a matar, y te va a matar por toda una eternidad. Tienes que confesarlo para que seas libre. Tienes que pedir ayuda para que seas libre, porque de Dios nadie se burla, porque yo no puedo huir de Dios. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que lo que le pasó a Jonás va a pasar en el día del rapto. Esta historia es tan cercana al día del rapto. Dice que cuando venga Jesús por su iglesia, serán llevadas a su iglesia. Amén. Pero los que se quedan aquí en el tiempo de tribulación, o sea, los que están afuera, ninguno de nosotros, los que están afuera, dice la palabra en Apocalipsis que muchos de ellos desearán morirse, y la muerte no tendrá potestad sobre ellos, porque están obligados a vivir el tiempo de la tribulación y sufrimiento aquí en la tierra. Entonces Jonás conecta rápidamente lo que es un corazón rebelde a lo que va a pasar con todos los que de aquí inconscientemente hasta la venida del Señor se hicieron sellar por el 666, jugaron con la marca de la bestia, o nunca se casaron, o nunca se organizaron, o nunca hicieron cosas que agradaran a Dios. Y cuando la muerte los sorprendió, ya hay un destino asegurado. Muchos van a ser sellados por esa marca.
Los cristianos hoy saben que el 666 lo pondrán en la frente, pero como lo saben, están buscando de una u otra manera instalarlo en las personas sin que se den cuenta. Cuando salió la vacuna del COVID, lo primero que dijeron era que a través de la vacuna iba la marca de la bestia. Entonces los cristianos no se vacunaron porque la marca de la bestia iba ahí. Pero Apocalipsis muestra lo que Jonás mostró allí. Desearán morirse y la muerte no tendrá potestad sobre ellos. La rebeldía no es de nosotros, es una mata que usted puede arraigar. Amén. ¿Cómo le quitaron la rebeldía a ustedes los padres? ¿Cómo llamaba mata? ¿Verbena? ¿Verbena o vergena? La pringamosa también. ¿Es la misma? ¿Sí? Levante la mano los que le aliviaron el dolor con una mata de esas. ¿No? El cable de la plancha, el rejo. Y teníamos temor de nuestros padres, ¿verdad? Porque con ese trato nos afirmaron, nos indicaron el camino, y gracias a muchas de esas cosas pudimos enfocarnos y salir de allí. En la rebeldía tú escoges qué trato quieres tener. La pregunta es, ¿cuál es tu decisión esta mañana? Jonás clamó dentro del pez y Dios le dio la orden al pez y lo vomitó. Pero miren lo que dijo Jonás en el capítulo 2, versículo 9. Escúcheme. Los que piden perdón y oran a Dios, pero no hacen nada después de allí, volverán a repetir el mismo pecado. Dice Jonás: mas yo con alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que yo prometí. Aquí viene el as bajo la manga que muchas personas no han entendido, porque es que la historia de Jonás empieza que Dios le da una orden a Jonás que vaya a Nínive y predique, ¿verdad? No conocemos de dónde sale Jonás, no conocemos por qué Jonás tenía relación con Dios, pero aquí en el 2 muestra que Jonás tenía una deuda ¿con quién? Con Dios. Dice: prometeré, pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. ¿Qué le había prometido Jonás a Dios si Dios le había dado la orden que fuera? Y él huyó. Había otro negocio aquí escondido que no lo muestra en ese libro. En la relación que tenía Dios con Jonás había una deuda que no la está mostrando aquí. O sea, como dice uno, apareció, como dice uno cuando algo se encuentra. Bueno, el as bajo la manga que tenía, digámoslo así. Aparecieron las llaves, para que me entiendan. Dios le da una orden a Jonás. Jonás no le ha prometido nada a Dios. Pero ¿por qué Jonás dice aquí: yo pagaré lo que te prometí? Y es allí donde Dios le dice al pez, bueno, no sé cómo llamó el pez, ni sé silbar: vomítame a Jonás, porque me va a pagar lo que me debe. Miren lo importante que está mostrando aquí eso. ¿Qué deuda tenía Jonás con Dios? ¿Usted lo había pensado alguna vez así? Tenía una deuda. Como tú y yo tenemos una deuda con Dios. ¿Saben cuál es esa deuda? Que Jesucristo murió en una cruz, y no me lo preguntó a mí. Simplemente Él murió por mis pecados y me dio salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué yo amo tanto a Dios y lo sigo y le sirvo? Y hasta mi muerte, porque tengo una deuda con Él, que murió en la cruz por mí. Esa es mi deuda. Por eso yo no le sirvo a Dios para que me dé algo a cambio. Yo le sirvo a Dios porque ya hizo algo por mí a través de Jesús. Esa es mi deuda. Esa tiene que ser tu verdadera deuda. Tú no le sirves a un pastor, no le sirves a una iglesia. Tú no te retiras de la iglesia porque el pastor dijo esto, lo otro. No, tú vas enfocado en el que pagó la deuda, donde tú y yo mereceríamos estar y morir allí en esa deuda, en ese lugar. Entonces Jonás tenía una deuda con Dios.
La Biblia no muestra qué deuda. Pero Jonás le dice: no solamente me arrepiento, no solamente iré a Nínive, no solamente haré lo que tú me digas, sino que me acordé que te debo algo. Le voy a preguntar a Jonás cuando yo llegue al cielo cuál era esa deuda, porque no está en la Biblia. Me queda la curiosidad. Y Dios dice: ¿me vas a pagar? ¿Qué siente usted cuando le van a pagar? Vea cómo se alegran. Vea cómo se alegran. ¿Qué siente usted cuando le van a pagar? ¿En serio? ¿Está enfermo? Mis hijos me cobran cada rato que yo les prometo. Pero se acuerdan el valor y todo lo que yo les prometo, y hasta que no les pago no me sueltan. ¿Saben qué llamó la atención de Jehová? Estando Jonás en el vientre, que él le dijo: yo te voy a pagar lo que te debo. Miren, versículo 9: yo pagaré lo que te prometí, porque la salvación es tuya. Y en el momento, inmediatamente, Jehová le dijo al pez: vomita lo que me va a pagar. Era un deudor. Cuando tú no sigues a Cristo y no haces lo que Cristo te dijo que hicieras, estás en deuda con Él. Ya hay una deuda que se llama la cruz. Amén. Pero si Dios me escogió y pagó un precio por mí, es con un propósito. No para cumplir tus sueños solamente, no para hacer una vida linda en ti solamente, es para que tú cumplas el plan por el cual Dios te atravesó a través de la cruz y te llamó. Es una deuda que tenemos todos. Pastor, pero es que yo estoy solamente enfocado en mi empresa, mis estudios, en querer querer hacer. Entonces, ¿para qué te llamó Dios a ti? No, pero es que yo le pido a Dios todos los días que me vaya bien, que me bendiga, me ha mostrado su gloria, que me dé, pero yo no le quiero servir al que pagó una deuda por mí. ¿Cómo trata usted a alguien que le ha bendecido a usted? ¿Cómo lo trata usted? ¿Bien o mal? ¿Cómo trata a alguien que usted siempre que lo ve le da algo para usted porque lo ama? Bien, ¿verdad? Entonces, si Él pagó una deuda por mí, la deuda que yo merecía ahí en la cruz, yo tengo que seguirle, servirle y hacer su voluntad. Y así Él desarrolla también mis sueños, mis planes y mis deseos. Dios se alegra cuando tú cumples lo que prometes. Y hay muchas deudas que usted y yo tenemos delante de Dios. Por eso empecé con mi testimonio. Yo tenía una deuda ¿con quién? Con Satanás. Mi rebeldía no era gratis. Algo estaba pasando en mí. ¿Cuántas cosas usted le ha prometido a Dios y no ha pagado? Entonces, el viaje en el pez o el viaje en el lugar en el que usted está no va a depender de Dios. Va a depender del día que usted diga: me levantaré y pagaré a Dios lo que prometí. Amén. Ese Dios dirá: sal del desierto, sal de tal situación, te libero de lo que está pasando. Todo lo que tenga que pasar en tu vida. Es así como opera Dios. La historia termina que Nínive se salvó. ¿Cuántas personas habían en Nínive? Más de 120,000 personas fueron salvas por el amor de Jehová, usando ¿a quién? A un dormilón rebelde dentro de una barca. Si Dios pudo hacer semejante obra con el dormilón llamado Jonás, ¿qué crees que puede hacer Dios contigo? ¿O a dónde puedes tú dimensionar que Dios te puede llevar? Paga tu deuda y no seas rebelde. Dígale al que tiene al lado: paga tu deuda y no seas rebelde. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies.
esta enseñanza yo le había titulado: la única batalla que sí vamos a perder será la que tengamos con Dios. Porque cuando peleamos con Dios estamos destinados a perder. Le pasó a Jonás y puede ser que nos esté pasando a nosotros, pero la intención o la voluntad de Dios es que Él sea nuestro aliado y Él pelee por nosotros como lo ha prometido. Amén. Que Él pueda darnos seguridad en todo lo que usted y yo tenemos hoy. Cierre sus ojos. Año 2025, Dios ha prometido que sería el resplandor de la gloria del Señor en nosotros. Y para poder ver la manifestación de Dios en nuestras vidas, tenemos que asegurar lo que tenemos hoy. ¿Y cómo aseguramos lo que tenemos hoy? ¿Cómo aseguramos el hogar, la familia? ¿Cómo aseguramos los hijos? ¿Cómo aseguramos las finanzas? ¿Cómo aseguramos todo lo que nos rodea a nosotros? Tomando decisiones conforme a una palabra como esas, diciéndole al Señor: yo reconozco que he sido rebelde en muchas áreas, que la necedad cega nuestro entendimiento, la justificación y las excusas nos apartan del verdadero plan tuyo, Señor. Jonás huyó de ti, se excusó, intentó hacer una, otra y otra cosa, pero al final terminó haciendo lo que Dios había dicho que hiciera. La pregunta ¿es necesario que tú vayas a un viaje así para que pague lo que prometiste? ¿Es necesario que tengas que experimentar un dolor, un quebranto en tu alma, una experiencia difícil? ¿Es necesario que tenga que guardar tu vida tratándola de una manera como traté a Jonás? ¿Estás esperando ver la muerte de uno de tus hijos para predicar la palabra en tu casa? ¿Estás esperando poder ver la pérdida de un hogar o cualquier cosa, cualquier desastre, para levantarte a gobernar en tu hogar? Porque cuando tú no gobiernas, ellos gobiernan tu vida. Porque cuando tú no pones el reino de Dios en tu casa, ellos ponen el reino de las tinieblas en tu casa, sea esposo, esposa o hijos. ¿Qué estamos esperando? Que podamos entregar hoy el corazón a Dios y poderte decir: Señor, hoy te entrego mi corazón, Padre. Y renunciamos en el nombre de Jesús a toda rebeldía que haya en nuestro corazón, al pecado y la desobediencia que estamos arrastrando de años por años en nuestra vida. No más justificación, no más excusas. No creamos más que Dios nos ama y nos quiere seguir viendo de la misma manera. Dios nos ama, pero no provoquemos su ira. No provoquemos que Él tenga que tomar decisiones con nosotros, que nos tenga que llevar quizás a una cama, una clínica con una enfermedad o cualquier cosa, simplemente para recordarnos que Él es Dios. Hoy es una oportunidad, hoy es un día de salvación para que tú digas: Señor, lo quiero hacer a tu manera, como tú lo digas, Padre. Somos tan frágiles que cualquier momento en nuestra vida puede cambiar. Somos tan dependientes de ti, Señor, que dependemos de lo que tú digas cada mañana, si abrimos o no abrimos nuestros ojos. Es tu decisión cada día, Señor, si despertamos o no despertamos. Es tu decisión de que volvamos a casa cuando salimos a nuestro diario vivir, y cuando regresamos fue tu soberanía que regresáramos sanos y salvos. Fue tu decisión que sobreviviéramos a una pandemia a nivel mundial. Fue tu decisión, Señor, que aunque muchos tuvieron esa enfermedad, tu decisión fue perseverar nuestras vidas, darnos el poder y darnos la salvación en ti, Señor. Y hoy somos firmes testimonios de lo que solamente tú puedes hacer, Señor. Pero yo no quiero ser como Jonás. Díselo: yo no quiero ser como Jonás.
no quiero aprender a las malas. No quiero tener que experimentar un pez, no quiero tener que experimentar un nuevo desierto, un fracaso, un quebranto, la muerte de alguien. No quiero vivir nada de lo que puedo ver a través de las historias de la Biblia. Porque aún un hombre que era justo, recto y temeroso, que te amaba a ti, tú le quitaste todo para probar su corazón. Un hombre como Job, que nunca levantó ni una sola palabra contra ti. Jonás solamente perdió 3 días de su vida dentro de un pez. Job lo perdió todo. Sus hijos, lo que más amaba, sus posesiones, su nombre, todo lo perdió Job. Lo único que Dios perseveró fue su esposa. Pero al final de la historia, su esposa lo maldice y le dice: maldice a tu Dios por tu estado. También la había perdido a ella. Es un tiempo para que hoy nos arrepintamos delante de Dios y le podamos decir: Señor, quiero cambiar mi vida, quiero depender de ti, quiero estar escondido en ti, Señor. No puedo con muchas cosas, hay cosas que me gobiernan, que me dominan, hay cosas más fuertes que mi vida. Por eso entiendo hoy que sin ti nada soy y nada puedo hacer. Pero si tú das la orden hoy, Señor, por causa de mi arrepentimiento, por causa de las decisiones que estoy tomando hoy, porque te estoy diciendo: Señor, yo quiero pagar lo que te he prometido, quiero hacer lo que tú me enviaste a hacer, Señor, dale esa orden a ese pez para que yo salga hoy, Señor. Dale esa orden a ese pez para que yo sea vomitado hoy. Dale esa orden a ese desierto, dale esa orden a esa enfermedad, dale la orden a lo que esté pasando en mi vida, para que todo cambie y vuelva a su estado natural, en el nombre de Jesús. Y no solamente haremos lo que tú nos pediste, sino que también te haremos la gloria y la honra, porque tú eres Dios soberano, eres nuestro Señor y no hay nadie como tú, Señor. La gloria y la honra sean siempre para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.